queremos hablar en esta tarde. Dios está buscando jóvenes dispuestos. Y la lectura que hoy tenemos en el capítulo 6 de Juan nos habla precisamente de una necesidad que hubo, y quien suplió aquella necesidad fue un joven. La palabra de Dios no nos dice qué edad tenía. The Bible does not tell us what age he had. It only says that he was a young person, que era una persona joven, y que su mamá lo había enviado allí, o no necesariamente, porque a veces estaba leyendo y alguien dice que la mamá lo envió. No necesariamente, porque muchas veces, cuando miramos en el Nuevo Testamento, el cristianismo en su comienzo era un movimiento de adultos. Al parecer, algunas ocasiones hay referencias de Jesús lidiando con niños. En el libro de los Hechos, algunas familias completas fueron convertidas, pero hay muy pocas referencias de los niños o jóvenes. Esto era porque en Israel circulaba la familia alrededor del padre. Las decisiones importantes eran hechas por los hombres. Las esposas o mujeres y niños. Aquí cuando hace mención de que habían 5,000 personas, solamente menciona varones, sin contar mujeres y niños. Y creo que tenemos que volver a esa edad, a ese tiempo. ¿Verdad que sí? Yo pensé que iban a decir amén, pero no. Pero no, cuando usted lee en la Biblia, muchas veces lo que se menciona es el número de los hombres. Las mujeres y los niños no contaban. Si quería decir que si allí habían 5,000 personas, más o menos, y si algunos eran casados y algunos tenían 1, 2 o 3 niños, tiene que haber allí más de 15,000 personas haber estado allí. Y el problema fue que estas personas habían estado con Jesús mucho tiempo, y Jesús vio la necesidad de alimentarlos. Y cuando Jesús habló con sus discípulos y le dijo a sus discípulos que le dieran de comer, por poco le da un infarto a uno de ellos. Dice, ¿cómo le vamos a dar de comer si apenas lo que quizás tengamos son unos 200 denarios que no da para comprar comida para tanta gente? Pero entre medios de ellos había un joven. Un chamaquito, un tigre, como le decimos, un patojo, ¿no? Un chamaco, un muchacho, cipote, un cipote, quien puso a la disposición de Jesús 5 panes que él tenía y 2 peces, que su mamá obviamente se lo había dado obviamente parece ser que el lugar donde estaba Jesús era lejos de su casa y no iba tiempo para venir a comer y después regresar. Pero para Juan, este muchacho es muy importante. Juan narra todo lo que sucedió, pero menciona el hecho de que allí había un joven que suplió una necesidad muy importante. He aquí un joven. ¿Por qué este joven decidió ir a escuchar a Jesús? Obviamente da a entender que para su edad, aunque la palabra de Dios no dice la edad, era un muchacho maduro, un muchacho bastante serio. Y fue atraído por este poderoso hombre, joven rabí, que a menudo predicaba por la orilla del mar y andaba predicando y sanando enfermos por todos lugares. Algunos creen que en otras ocasiones este joven oyó a Jesús enseñar, y esto obviamente envolvía tiempo,
envolvía sacrificios de parte de él, porque bien podía hacer lo que hacían otros jóvenes, ir a jugar soccer o a jugar básquetbol o hacer las otras cosas que los jóvenes hacen, pero él decidió ir. Recuerden que la mamá lo envió, no fue que lo llevaron. Él fue allí voluntariamente, donde Jesús. Y obviamente él tuvo que invertir de su tiempo y hacer sacrificios para llegar donde estaba Jesús. Tenía que caminar, me imagino, muchas millas o kilómetros. Y en una de esas ocasiones, Jesús decidió darle comer a esta multitud que habían estado con él por mucho tiempo. Y el joven, deseoso de ayudar a su rabí, porque eso es muy notorio, si usted se fija en la cultura judía, cuando hay un joven, alguien adulto que se destaca y tiene buenas enseñanzas, los jóvenes lo persiguen. Hace unos cuantos años atrás, aquí en Brooklyn hubo uno que murió y tenía tuvieron que cerrar todas las calles porque los jóvenes se sentían atraídos a la sabiduría de él y a las enseñanzas que él impartía. De igual manera, este joven hizo con Jesús, puso a la disposición su almuerzo. Y no estoy seguro que no fue, que obviamente aquí nos dice claramente que él lo puso a la disposición de Jesús, no fue que se lo pidieron. Él lo puso a la disposición de Jesús. Puso a la disposición 5 panes que tenía y 2 peces. Y estoy seguro que lo hizo con una sonrisa en sus labios. No le dolió darle lo que tenía a Jesús. Cristo está buscando jóvenes dispuestos. Jesus is looking for young people that are willing to follow him, que están dispuestos a seguirle y hacer como él quiere que hagan. Y en esta tarde yo tengo algunas cositas que decir en cuanto a esos panes y a esos peces. Pan es el símbolo de las cosas indispensables en la vida del hombre, cosas de valor, cosas que cuestan trabajo, sacrificio, cosas indispensables para vivir. Pero en esta tarde estos 5 panes van a representar 5 cosas. Primeramente, atención. Ustedes me han oído decir muchas veces un refrán que decía mi papá. Cuando íbamos para la escuela, él nos decía siempre, atiende al maestro aunque sea bruto. Porque siempre hay algo que podemos aprender. Atención. Tenemos que poner atención. Yo sé que muchos jóvenes vienen al templo y se entretienen por aquí, se entretienen por allá, pero pon atención. Pay attention. Es mejor, el prestar atención es mejor. Le dijo Samuel a Saúl claramente que tenemos que poner atención, porque lo que nos roba la atención, me han oído decir muchas veces, lo que nos roba atención, ¿qué nos roba? Nuestro tiempo. Y lo que nos roba nuestro tiempo se convierte en nuestro Dios. Tienes que poner atención. Lo que está pasando alrededor tuyo, lo que está pasando aquí cuando vienes a la iglesia, atiende, escucha el consejo de la palabra del Señor, escucha los consejos que las personas dan, los testimonios.
Segundo, el segundo pan es el tiempo. Porque una vez que pones atención, vas a dedicar tiempo a eso que pones atención. Y vas a salir bendecido. Y vas a salir edificado por ello. No, aquí no vengas. Aprovecha bien tu tiempo. Cuando vengas al templo, joven, niño, caballero, dama, aprovecha bien tu tiempo. Imagínate el tiempo que estuvimos en la pandemia. ¿Cuántos deseamos venir a la casa del Señor y no podíamos? Yo estaba ya que no sabía qué hacer. Leí cuánto libro tenía que había comprado y no había leído. Deseoso de reunirme y de volver a de nuevo a estar y tener tiempo en la casa del Señor. Tercero, posiciones. Lo que tengas, lo que eres, ponlo en las manos del Señor. Ponlo en las manos del Señor. Tu sabiduría, tu conocimiento, una de las cosas bonitas que vamos a tener este año, y a través de estos años lo hemos tenido en la escuela bíblica de vacaciones, es la disposición de muchos de nuestros jóvenes de ayudar. Bien podían estar en otro lugar, pero ellos escogieron estar estas 2 semanas con nosotros, ayudando a otros a comprender y a conocer más del Señor. Y eso es bueno. Cuarto, entusiasmo, devoción, pasión, amor, determinación, deseo de ayudar, de servir, de ser útil, ser un instrumento. Este joven quiso ayudar. Nadie le pidió, nadie empezó a gritar, ¿quién tiene algo para donar aquí? No. Él lo puso voluntariamente en las manos del Señor. Porque muchas veces creemos que somos muy jóvenes y no podemos hacer nada. No, bien le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Sí podemos hacer algo. ¿Cuánto impacta una vida cuando vemos un joven hablándole a alguien de Jesucristo? ¿Cómo impacta eso las vidas? Porque es bueno yo decir, y cuando ven a veces, mi suegro siempre decía, no, eso, el evangelio eso es para personas mayores. O mejor dicho, él decía que era al revés, él decía que eso era para los jóvenes, no para los mayores. Porque él sabía, cuando usted lee la palabra del Señor, muchas de las personas que Jesús, el Señor, lo llamó muy joven. A muchos le llamó algunos a una edad avanzada, pero la mayoría de ellos eran de una edad. Y si no, los separó desde temprano para el ministerio que Dios tenía para ellos. Cuando vayas a hacer algo, hazlo de corazón. Ponle entusiasmo, ponle devoción, pon pasión, pon amor, determinación, deseos de ayudar. Quinto, reverencia o respeto, porque esa es una de las cosas que demostró este joven, el respeto que sentía a su rabí, a su maestro, porque una de las cosas que hacen ellos, y eso fue lo que hizo Jesús con sus discípulos, escogió unos 12 y esos 12 iban con él para arriba y para abajo, y de vez en cuando lo vemos con él aparte con ellos, impartiéndoles enseñanzas y dándoles revelación de lo que él ya sabía. Y estos jóvenes, o este joven, demostró tener temor y referencia a su rabí. Este joven pudo haber comido, no es decir, esto es para mí, mami me lo dio para mí, esto no es para yo dárselo a nadie, pero él pudo compartirlo, darle parte de lo que tenía. Darle los panes de cebada da a entender que este joven no era de mucho dinero.
el pan de trigo es más caro. El de cebada era más barato. La gente pobre comía pan de cebada. Los más riquitos comían pan de trigo porque era más caro. Sin embargo, Él lo entregó sin ninguna reserva. Los dio todos, los 5 que tenía. Y luego también dio los otros 2 peces que tenía. Para mí estos peces representan 2 cosas. Primeramente, fe. Repítalo conmigo, fe. Diga fe. Uno de los peces representa fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que lo buscan. Una de las cosas que a través de nuestro crecimiento en la iglesia, como decimos, yo crecí en la iglesia, aunque aquí nadie crece, aquí crecen en sus casas y demás, pero ellos dicen que yo acostumbrado a decir, yo nací en la iglesia, dije, mi pastor dijo una vez que él nunca había servido de partero a nadie. Le decimos, lo que queremos decir es que nos criamos en el temor del Señor desde pequeños. Yo en mi vida le decía una vez a un joven, yo no sé ni lo que es, ni a qué sabe una cerveza, yo no probé, yo no tuve que probar un cigarrillo, no tuve que ir a hacer ningún lado, no tuve que probar nada de eso. Desde joven, desde muy niño, di mi vida al Señor y me he mantenido siempre toda mi vida, y no me arrepiento de ello. Toda mi vida la he vivido en el temor del Señor. Aprendí a amar a Dios. Aprendí a confiar en Él. Y una de las cosas que ahora puedo decir gracias al Señor fue que cuando mi mamá murió, pensé y pensaron mis hermanos mayores que yo y mi hermano menor nos íbamos a perder. Vivíamos en una comunidad bastante fea, en Brooklyn, en Williamsburg. La mayoría de muchachos allí, si no estaba en droga, la vendían, si no robando y haciendo tantas otras cosas. Pero allí entre medio de todo eso crecimos nosotros y nos pudimos mantener cerca del Señor porque aprendimos a poner nuestra fe en Él, de que Él iba a cuidar de nosotros, de que a pesar que estábamos prácticamente solos, Dios iba a cuidar de nosotros. Y así fue. Él cuidó de nosotros y nos guardó de todo peligro. Mi hermano vino a ser un ministro del Señor y luego yo, por la gracia del Señor, vine a ser también un ministro del Señor. Él nos cuidó porque aprendimos a amar a Dios y a mantener nuestra fe en Él. El otro pecado representa obediencia, porque no vale la pena simplemente creer en algo si usted no está dispuesto a seguirlo. Porque amamos, creemos, confiamos, estamos dispuestos siempre a obedecer. Aprendimos a amar a Dios. Como aprendimos a amar a Dios, estuvimos dispuestos a confiar en Él. Y cuando usted ama a Dios y pone su fe en Él, no le es una carga. Servir a Dios no es una carga. Hay veces que yo veo a los muchachos y a veces digo, pero ¿por qué lo encuentran tan duro? Y cuando uno ama al Señor, servir a Dios es un placer, es un deleite. Cantábamos nosotros cuando jóvenes, es un deleite servir al Señor. No nos cuesta, no nos es carga. No hay titubeo, no hay divagación ninguna, no hay inseguridad, no hay mira a ver si cómo me va o cómo me va no hay nada de eso. Hemos dado toda nuestra fe a Él
y hemos puesto toda nuestra confianza en Él y por lo tanto estamos dispuestos a obedecerlo. Este joven estuvo dispuesto a dar todo lo que tenía y ponerlo en las manos del Señor. Y una de las cosas que cuando usted está dispuesto, ama a Dios, tiene su fe en Él, no solamente está dispuesto a obedecerlo, pero está también dispuesto a hacer lo que tenga que hacer por Él. Y no mañana, sino desde temprano. Una de las cosas locas que hizo mi hermano menor fue que a la edad de 16 años, casi cumpliendo 16 años, se metió a estudiar a un seminario interno en Puerto Rico. Y le decían, tú estás loco, tú tienes que estar en la escuela regular. No, yo quiero aprender de la palabra del Señor, yo quiero conocer de la palabra del Señor. Y se metió a estudiar a una edad muy joven. Porque cuando usted ama a Dios, usted no está pensando en lo que va a costar y que si yo voy y que si qué va a suceder. Usted está dispuesto a hacer lo que tiene que hacer y dejar el resto en las manos del Señor. Y cuando yo a veces hablo de su vida, me recuerdo muchas noches lloré y oré porque dormíamos juntos casi desde el nacimiento. Yo soy era un año mayor que él y estábamos siempre juntos y de momentos no tenerlo a nuestro lado y él jovencito, pero él se dedicó a estudiar la palabra del Señor. A los 19 años terminó sus 3 años no era seminario porque era un instituto bíblico, simplemente lo que era interno. Y después no hizo terminar ahí, el ejército lo llamó y tuvo que ir a servir al ejército y estuvo 1 año y luego de ahí hizo lo que le decía ahorita, que se metió a la escuela de nuevo. Ahora fue a terminar su 4º año y a estudiar en el colegio, terminar su bachillerato y empezó a estudiar terminó su maestría y continuó estudiando su doctorado en divinidades. Pero esto lo hizo porque aprendió a amar a Dios. Tuvo fe en Dios y obediencia. Fe y obediencia. Porque creer en Dios no es simplemente el que cree, hace lo que le manda. El que cree en mí guarda mis mandamientos. Hace lo que Dios le manda hacer. Este joven no hizo tratos, no hubo ningún pacto, no hubo ni siquiera te doy esto y me das aquello. No, nada de eso. Comprendió quién se lo pedía y lo más importante era agradar a su rabí. Juan vio el valor de lo que tenía este joven. Pero aún más, el valor mayor que tenía aquel joven, ¿tú sabes cuál era? Su juventud. El ser joven. Porque hay ciertos privilegios que tenemos cuando somos jóvenes que se van y no vuelven. Desgraciadamente, una vez que pasamos la juventud, no regresa. Y ya no tenemos la misma destreza, queremos hacer lo mismo y no podemos. Nos pasa como el potro que decía nuestro pastor tenía. Cuando era joven brincaba a la verja y se iba a pastear por todos los lugares, pero cuando se le fue la juventud, empezó él a ver que tenía unas cicatrices en el pecho y era que cuando brincaba a la verja, ¿cómo le llaman esos alambres de puya que tienen? Estaban raspándola hasta que llegó un momento y dijo, se acabó, no puedo brincar más. Que aprovecha esa juventud, joven, que tú tienes. Ponla en las manos del Señor. Hay un gran poder en los jóvenes. Son un tesoro que no debemos despreciar.
le estaba diciendo a una joven en esta mañana que muchas veces en nuestros cultos de la tarde no tenemos jóvenes. Yo sé que algunos vienen al culto en la mañana en inglés y otros pues no sé, pero qué bonito es ver a nuestros jóvenes adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Hay un gran poder en los jóvenes, son un tesoro que no podemos despreciarlos, ni olvidar, ni poner a un lado. Hay una promesa grande para ellos, hay un gran potencial en ellos. No todos los jóvenes están por ahí afuera andando y deshaciendo. Hay jóvenes que aman al Señor, que sirven al Señor. Hay jóvenes que están aprovechando bien sus vidas. Qué bonito oír de nuestros jóvenes que ya han graduado de colegio, que están buscando aún superarse aún más. Eso es bonito. Gloria al Señor, que no están malgastando su vida, andando por las calles, siendo desobedientes a los padres, metiéndose en problemas, y jóvenes teniendo jóvenes, niños teniendo niños, decía un artículo en el periódico los otros días, que saben mantenerse firmes, decirle al diablo y a las tentaciones no, y que con mucho gusto sirven al Señor. Muchos sirven y siguen al Señor, obedecen a sus padres, están a la disposición de Jesús. Ellos son la iglesia de hoy, no del mañana, es la iglesia de hoy. Ellos son la iglesia de hoy. Cristo lo tomó en cuenta. Cristo usó lo que aquel joven estaba dispuesto a dar. Cristo lo usó. Y aquello que él puso en las manos de Jesús, Jesús lo multiplicó. Y pudo alimentar a más de 15,000 personas. ¿Qué hubiese pasado a esa multitud sin ese joven? Yo estoy seguro que algunos de ellos, al regresar a sus hogares, quizás se hubieran desmayado en el camino, porque la palabra de Dios nos dice claramente que ellos comieron y se saciaron. No fue que comieron un pedacito y toma otro pedacito, no. Se comieron y se saciaron bien con todo lo que aquel joven puso en las manos de Jesús, porque eso es lo bueno. Lo que tenemos lo ponemos en las manos de Jesús y Jesús lo multiplica y lo usa para su gloria y su honra. Y servimos de ayuda a personas, y servimos de ayuda a otros, y servimos de ayuda a nuestra comunidad, servimos de ayuda a nuestra descendencia. Los otros días estaba yo con mi hijo en un lugar y estábamos hablando con un vendedor. Y él nos decía, un muchacho dominicano, y al principio estábamos hablando inglés, pensando que no habla español, solamente vimos el nombre y imaginábamos por el nombre que era hispano, pero no estábamos seguros. Y después que hablamos un ratito en inglés y estaban así, le pregunto, ¿tú eres hispano? Y él dijo, sí, yo soy dominicano. Y cuando empezó a hablar, hablaba muy bien el español. Y preguntábamos, mira, qué raro esto. Tú hablas muy bien el español. Y él me dijo, y mis hijos también. Y él decía que cuando se reúnen sus hermanos, ellos se reúnen en la casa y invitan amiguitos y pegan a hablar español ellos, entre ellos. Y cuando se visten, se ponen muy orgullosos, allá la bandera dominicana y bien los colores dominicanos. Y él decía, yo simplemente me dediqué a que ellos aprendieran español. Porque una de las cosas que sucede es que cuando nos leen el nombre a nosotros, por más americano que tú parezcas y sea, cuando lean el nombre, como yo hice con él, yo pensaba que leí el nombre, pero el nombre me decía, no, este tiene que ser hispano. Imagínate, llamándote por tu nombre. Y muchas veces para ellos, aunque tú no hables nada de español, tú eres hispano. Tú eres hispano. Y qué pena muchas veces de nuestros hijos que son hispanos y no conocen
nuestras raíces. Yo creo que como padre tenemos que dejarles saber. Eso es lo que la palabra de Dios habla muchas veces. Decirle a los hijos de los hijos, y hablarle a ellos, mira, yo soy salvadoreño, soy guatemalteco, yo soy aquí, mira, en mi casa se comía aquí, se hacía esto, se hacía lo otro, se hacía esto y otro. Y conservan nuestras costumbres y nuestras culturas, y ellos se sienten tranquilos consigo mismos de ser lo que son. No van allá con titubeos ni nada de eso, no. Somos hispanos y se acabó. Y comemos aguacate yo no como aguacate, pero a los que les gusta el aguacate, con arroz y habichuelas y con pupusa y lo que sea. Comemos y nos sentimos orgullosos o honrados, mejor dicho, de ellos y seguros de nosotros mismos, porque muchas veces el no conocer nuestras raíces nos hace sentir inseguros. Cuando yo llegué a este país, me recuerdo cuando fui al colegio, ahí fue donde conocí al reverendo. Ustedes conocen al reverendo Quitín Silva. La mayoría de ustedes lo han oído en la radio Visión Cristiana. Todavía, eso fue en el 70 por allá, nos hicimos amigos. Y somos amigos. Él, cuando yo cumple años, me da pena decirlo, que él me llama y me felicita, y a mí se me olvida cuándo es su cumpleaños, pero él siempre, mi amigo. Los otros días me llamó de Carolina del Sur, porque a el esposo de una hermana que era de esta iglesia, que se mudaron para Carolina del Sur, lo estaban recibiendo como obrero del Concilio Pentecostal de Jesucristo, y ellos eran miembros de nuestra iglesia de aquí, la hermana Lacey o algo así se llamaba, o se llama ella. Y cuando fuimos, me estaba llamando para decirme, mira que aquí hay esto y lo otro. Pero nos conocimos en una clase. Él se crió en Puerto Rico y yo me crié en Puerto Rico, en una clase de cultura puertorriqueña. Porque aunque éramos puertorriqueños, no conocíamos mucho de cultura. Y cuando usted llega a este país, es el problema. Cuando usted llega, quizás usted no sabía que era dominicano, porque en Santo Domingo usted no va donde diciéndole a nadie, yo soy dominicano. Todo el mundo sabe, todo es dominicano. Pero cuando uno llega aquí, que envuelve y hay este y el otro, y cuando decían puertorriqueño, yo tenía que conocer bien mi cultura, de dónde salimos, cómo nos formamos cuando llegamos a este país, aquí a Nueva York. Porque aquí antes todos los que había, todo el mundo lo llamaban puertorriqueños, y muchos eran mexicanos y de otras nacionalidades, y creían que todos los que eran hispanos eran puertorriqueños. Ya gracias a Dios eso no sucede, pero tuve que aprender un poquito de mi cultura para yo sentirme tranquilo de quién yo soy. Porque cuando usted conoce quién es usted, una de las cosas que me llama la atención especialmente del Evangelio de Juan es que en ese libro, en ese Evangelio es donde más Jesús usa la palabra yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección, yo soy el maná que cayó, yo soy. Porque cuando usted está seguro de quién es usted, venga tentaciones, venga quien diga, quien haga lo que haga, usted sabe dónde está, se para parado y le dice, yo amo al Señor, yo sirvo a Cristo, yo soy un cristiano, yo soy puertorriqueño, yo soy guatemalteco, yo soy dominicano, yo soy de aquí y de allá. Y nos sentimos seguros de lo que somos y podemos entrar adelante y bregar con los demás asuntos. Este joven puso lo que tenía en las manos del Señor. Un joven que amó a Jesús y quería conocer más de Él y quiso darle. Y lo que tenía lo puso a las manos de Jesús y Jesús lo multiplicó. La palabra del Señor nos habla de jóvenes. David es un gran ejemplo de ello, que desde temprano se puso en las manos del Señor y Dios lo usó grandemente. Pero leía de un individuo, el Tojito Kawasaki,
Okawasa es un nombre japonés. Cuando niño, unos misioneros presbiterianos lo adoptaron. Lo recibieron en su hogar para ampararlo y protegerlo. Y le enseñaron inglés y le dieron una Biblia para que él la leyera. Él leyó la Biblia y leyó la Biblia otra vez y volvió y la leyó. Especialmente los evangelios. Quiso conocer de Jesús y puso mucha atención especialmente al sermón del monte en el del capítulo 5 al 13 de Mateo y otras partes del Nuevo Testamento. Su corazón de niño estaba a punto de estallar de felicidad. Le pidió al Señor en sus oraciones: Señor, hazme como Cristo. Hazme. Cuando aprendió y conoció de lo que Cristo hacía y cómo era y cómo actuó, le pidió al Señor: Señor, yo quiero ser como Cristo. Dios, hazme como Cristo. Y lo hizo. A la edad de 21 años, él se mudó para unos apartamentos en unos arrabales. Arrabales son viviendas donde vive la gente pobre y demás. De los más necesitados en una aldea Kobe de Japón. Y empezó allí a cuidar de enfermos, a darle comida a los pobres, a buscar ropa para los necesitados. Sus experiencias allí se formaron de tal forma que estableció una fundación de un extensivo ministerio a través de todo Japón y del mundo. En un momento de su vida, el gobierno de Japón lo contrató para dirigir los esfuerzos para ayudar a los pobres en las ciudades industriales de Japón. El corazón que se enamoró de Jesús fue compartido con toda la nación de Japón. Porque cuando nos amamos o amamos a Jesús de todo nuestro corazón, estamos dispuestos a hacer todo sacrificio por obedecerle y servirle. Joven, Cristo buscó o no buscó, simplemente encontró un joven que estaba dispuesto a poner lo que tenía en sus manos y él lo multiplicó y lo usó para gloria y honra de él. Con esto termino y te digo, mis 3 D para el éxito, 3 Ds. Considero que es lo que me ha dado a mí para seguir adelante. Todo en la vida empieza con aquellos jóvenes que, no sé si hay jóvenes, ¿se acuerdan? Hemos predicado esto a toda la juventud que hemos pasado por aquí. ¿Empieza con qué? Decisión. Lo primero, empieza con una decisión. Deja de calcular, deja de meditar, de lamentarte, de quejarte. Deja el miedo del qué será, qué pueda pasar. Ponte en las manos del Señor. Decídete a servirle desde ahora, desde este momento, desde la edad que tú tienes, 10, 11, 15, 20 años. Dale tu vida al Señor. Decídete por Él. Luego continúa con otra de determínate. Nada ni nadie me va a detener en lo que yo he decidido hacer. Y esto lo puede aplicar para cualquier área de tu vida. Pero cuando nos determinamos de servir al Señor, Dios va a estar ahí para cuidarnos y darnos la mano y salir exitoso en todo. En éxito en todo. Y tercero, devoción. Una de las cosas que aprendí de mi mamá es que si voy a hacer algo, vamos a hacerlo con devoción, con pasión, con gusto, con amor, con ánimo, con gozo.
¿Cuánta gente hay? Déjeme decirle, aún su trabajo, cuando usted trabaja para alguien, hágalo con gusto. Yo sé que le pagan, pero hágalo con gusto. Todas las cosas, dice el apóstol Pablo, que debemos hacerlas como para el Señor. Hágalo con gusto, hágalo con devoción, porque ese jefe te está estorbando. Te están viendo. Y a veces tú dices, ¿y por qué promueven a aquel y aquel lo mandan para allá? Que muchas veces nosotros hacemos las cosas refunfuñando, como decimos los puertorriqueños. Mira, pero si ahí hay otro puede guiar la guagua, otro puede hacer esto, otro puede hacer lo otro, otros pueden hacer esto, y yo no, mire, a veces me enoja cuando alguien me dice aquí, digo, esto se lo digo yo entre yo y el Señor, cuando alguien me dice, pastor, hay algo allí que está fuera de lugar. ¿Tú sabes por qué me enoja? Porque si está fuera de lugar, cógelo y ponlo en el lugar que va. No me des la queja a mí. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú estás diciendo? Tú hágalo usted. Recuerdo la vez que vino uno que encontró a alguien en la calle, le pidió dinero para comida y me dijo, pastor, mire, este señor necesita de comer. Y lo eché a un ladito y le dije, ¿qué tú quieres? La bendición es para ti. Ahora, si tú quieres dármela a mí, yo la cojo. Sí, porque la bendición, si tú ayudas a alguien, Dios te va a bendecir. Ahora, si tú quieres que Dios me dé la bendición a mí, pues yo bien la cojo. Ahora tú lo quieres. La bendición es tuya. Pero tú estás diciéndole, no, pastor, no, eres tú. A ti, tú viniste con la necesidad, tú súplela. Porque a veces decimos, yo quiero servir al Señor. Y muchas veces Dios nos pone la gente ahí para que lo ayude y lo mandamos a otro. No. Ahí está tu ministerio. Ayúdalo. Dale la mano. Predícale a Cristo. Dile lo que tienes que decirle. Y verá como el Señor haz las cosas con gusto. No hagas nada de mala gana. Hazlo con gusto. Servir al Señor es un placer. Y todo lo que hacemos para Él debemos hacerlo con gusto, con sabor, con pasión. Y eso es lo que muchos han perdido. Pierden la pasión y obviamente todo lo que tienen que hacer es una carga. Se vuelve una carga. Pero cuando tú haces las cosas con pasión, el hecho de hacerlas produce gozo, trae bendición, trae remuneración. Porque yo en mis años de ministerio lo he visto claramente, la forma que el Señor bendice cuando uno bendice a otros. Dios se encarga de tus necesidades y de todo lo que tú deseas para Él. No todo lo que yo deseaba cuando yo trabajaba, digo, fuera del ministerio, porque yo decía, yo a tal edad quiero hacer esto, quiero hacer aquello y demás. No tengo que quejarme. Dios me ha suplido todo lo que yo deseaba. Cuando usted se pone en las manos del Señor y lo que tiene lo pone en las manos del Señor. Son 5 panes, 2 peces, pónganlo en las manos del Señor. Dios se encarga de bendecirle y de multiplicarlo. Siempre recuerde que la obra que Dios nos da para hacer siempre va a ser más grande de nuestros recursos. 5 panes, 2 peces no daba para alimentar a toda esa gente. Pero cuando usted lo pone en las manos del Señor. Yo no soy cantante. Yo no era ni qué predicador, si yo ni atrevía ni pararme al frente a llamar los nombres de las personas cuando me ponían de secretario. Le decía al subsecretario, tú llama, yo llevo el récord acá. Imagínense ponerse a predicar al frente. Pero Dios se encargó. Yo quise obedecer al Señor y Dios me ha bendecido a través de todos estos años. Dios
Dios le bendiga. Pon tu vida, joven, niño que estás allá arriba, ahora. No esperen para más tarde. Ahora pon tu vida en las manos del Señor y verás cómo el Señor te va a bendecir grandemente. Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a estar en pie. Le invitamos a todos los jóvenes que pasen a la parte de atrás. Los hermanos están preparando